Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una presentación más de la palabra de Dios. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Hermanos, queremos estudiar un tema interesante. Yo sé que si escuchan este tema hasta el final, van a crecer en conocimiento y vamos a poder detectar en qué estamos fallando. Hermanos, el hecho de que nosotros nos guste algo o nos sintamos bien no es sinónimo de que estemos en lo correcto. Así que vamos a estudiar este tema tan interesante que como iglesia lo necesitamos entender. Vamos a hablar acerca de la irreverencia en la casa de Dios. Así que antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra usando este medio. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan aceptar lo que dice tu palabra y podamos asimilar con madurez este mensaje. Danos ese poder de lo alto, tu Espíritu Santo, para que nos guíe la verdad y que nos ayude a interpretar correctamente tu palabra. Santifica nuestro corazón y nuestra mente, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La irreverencia en la casa de Dios, un tema que casi no se toca en los púlpitos adventistas. Por tanto, como no se toca, esto ha abierto una gran ola de apostasía y de corrupción dentro de la iglesia adventista. O sea que vamos a hablar especialmente de la iglesia adventista, porque no podemos hablar de las iglesias protestantes allá afuera, porque allá todo es playa, hacen lo que les da la gana. En cambio, este tema es para que como adventistas podamos conocer qué es lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía sobre la reverencia. Quiero que usemos como base Levítico 26, versículo 2. Noten que se relaciona el guardar el sábado con tener reverencia. Es interesante lo que dice la cita: guardad mis días de reposo y tener reverencia en mi santuario, yo Jehová. Es como que dijere, yo lo estoy diciendo, yo Jehová lo estoy afirmando. Dice el texto que debemos de guardar reverencia en el santuario los días de reposo. Noten que en el día de reposo se congrega el pueblo de Dios, por tanto debemos de tener reverencia en el santuario. En aquel tiempo era el templo de Salomón, era el tabernáculo. El santuario hoy podría hacerse una aplicación homilética que sería el templo, donde nos congregamos como iglesia. Aunque la iglesia son las personas, la congregación de los santos, pero el hecho de congregarnos en un lugar, debemos tener reverencia porque Dios está allí. Cuando el pueblo de Dios invoca el nombre de Dios, Dios está allí. Y por causa de la presencia de Dios, debemos de tener reverencia, no por las paredes, sino por el lugar. Ya vamos a ver por qué razón. Quiero, hermanos, que tomen sus Biblias y puedan leer conmigo. Quiero que crean lo que dice el texto bíblico. Dice que debemos de tener reverencia en el santuario, o sea, trayéndolo a nuestra actualidad, tendría que ser la iglesia, el templo del Señor. Busqué en el diccionario qué es reverencia. Es interesante que en el hebreo, el término que usa aquí Moisés para reverencia es del hebreo yaré, que podría traducirse como tener un profundo respeto por las cosas sagradas y divinas. En otras palabras, tener temor y respeto hacia Dios y sus cosas sagradas. Eso es tener reverencia. No por causa del hombre, sino porque es Dios quien está presente en el culto de adoración. La palabra de Dios dice, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es interesante que Cristo era reverente. Cristo era temeroso de su Padre. Tenía un profundo respeto hacia su Padre. Noten cómo dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oh, interesante. Cristo, hasta su temor hacia su Padre, era un temor reverente. Cristo experimentaba un profundo respeto para la ley de su Padre, para su Padre y todo lo que era de su Padre. En efecto, Cristo dijo: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. La doctrina que predico es la doctrina de mi Padre. Por eso es que la Biblia dice que Cristo tenía un temor reverente y por causa de eso fue oído por su Padre. Es interesante que Moisés tenía también reverencia al acercarse a Dios, tenía un profundo respeto al acercarse a Dios. Noten cómo dice Éxodo 3:5. Esto pasó cuando Moisés estaba delante de Dios a través de la zarza ardiendo. Noten lo que le dice Dios a Moisés. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Es interesante que Moisés hizo caso y tuvo reverencia al acercarse delante de la presencia de Dios. Ahora, es interesante que dice Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 que cuando venimos al templo a escuchar la palabra de Dios tenemos que hacerlo con reverencia y respeto. Noten que dice Eclesiastés 5:1: cuando fueras a la casa de Dios, en aquel tiempo era el templo de Salomón, era el santuario, el tabernáculo, pero trayéndolo a nuestra actualidad o haciendo la aplicación homilética, la casa de Dios es donde la iglesia se reúne para oír la palabra de Dios y adorar a Dios. Dice Salomón: cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. La Biblia católica dice para ofrecer sacrificio de los tontos, porque no saben que hacen mal. Lo que está diciendo Salomón: si tú vienes a la casa de Dios, hazlo con un propósito. Acércate más para escuchar la palabra de Dios. O sea, no vengas a la iglesia para venir a criticar, para venir a chismear o para ver en qué el predicador se equivoca. La iglesia no es para venir a facebookear o a usar celulares, excepto que sea para buscar un texto bíblico, para buscar algo relacionado con el tema que se está predicando. La tecnología es buena cuando se usa correctamente en el templo. Ahora, pero hay quienes vienen a la iglesia solamente a facebookear y hacer cosas que no están en armonía con la adoración a Dios en el templo. Dice Salomón: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír, porque si no estarás ofreciendo el sacrificio de los necios. Es interesante, hermanos, que todos estos textos hablan de la reverencia, el temor y el respeto que debemos de tener hacia Dios y sus cosas sagradas. Pudiéramos buscar muchas citas bíblicas, pero yo creo que es suficiente con estas. Debemos de tener reverencia hacia las cosas sagradas de Dios. Es interesante que muchos hermanos dicen algunas veces, quizás para impresionar a la hermandad, dicen: hermano, sean bienvenidos, siéntanse como en su casa. Pero eso es un error, porque en la casa podemos hacer lo que nos da la gana, mientras que en la iglesia no hacemos lo que nos da la gana. No es nuestra casa, es la casa de Dios. Salomón dice: cuando fueres a la casa de Dios, no es tu casa, es la casa de Dios. En tu casa puedes dormirte, en tu casa puedes poner una hamaca y ver un partido de fútbol. En tu casa puedes andar como te da la gana, pero en la casa de Dios se debe de presentar reverencia. En todo servicio tiene que estar caracterizado por la reverencia. La iglesia es un lugar donde debe de armonizar y ejercerse la reverencia. Dios dice: guarden mi día de reposo y tengan reverencia en mi santuario. Lo digo yo, Jehová. Dice,
O sea, que esto no es invento de ningún pastor, no es invento de la iglesia, no es invento del hermano Rafael. La reverencia es parte del culto de adoración hacia Dios. La reverencia es parte de la correcta adoración a nuestro Dios, porque Dios es un Dios de orden, no un Dios de confusión. Este principio debe de regir al pueblo de Dios, no importando culturas, etnias, países o nacionalidades. La reverencia debe caracterizar toda verdadera adoración del pueblo de Dios. Interesante. Ahora, quiero que agarren esta información, hermano. Yo sé que con este tema voy a caer mal con algunos de que practican estas cosas en la iglesia y que tienen que ver con reverencia. Es interesante que lo que viene a continuación, hermanos, es muy fuerte. Así que quiero que lo asimile con madurez y no crea lo que yo digo, crea lo que dice la cita, el texto bíblico, porque como ser humano me puede equivocar, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, dice Pablo en Hebreos 4:12. Vamos a ver algunos de los errores que como pueblo de Dios se está cometiendo y estamos faltando a la reverencia hacia Dios. Como iglesia adventista dejamos mucho que desear sobre la reverencia en la casa de Dios. Es lamentable, hermanos, que en muchas iglesias estos temas se están pisoteando abiertamente. Una gran irreverencia, comenzando desde el liderazgo hasta el miembro común. Hay una gran irreverencia y nadie dice nada por temor a caer mal. Pero como Dios tiene la palabra absoluta, las escrituras tienen la palabra absoluta. Por tanto, lo que vamos a decir no es invento de ningún predicador, no es invento de mi persona. Es lo que dice Dios a través de su palabra y lo que dice Dios a través de su mensajera. Ahora, noten algunos ejemplos de irreverencia que se están haciendo dentro de la iglesia adventista. Es interesante que muchos hermanos se congregan los sábados para venir a hacer cuchicheos, para venir a conversar a la iglesia y hablar de cosas personales a la hora del culto. Esto es diabólico. Hay hermanos que cuando el predicador está predicando, están hablando de otra cosa, están distrayendo a los hermanos, no sabemos de qué están hablando. Lo que sí sabemos es que están distrayendo a la hermandad y están distrayendo al predicador. Cuando se viene el culto, se debe estar concentrado, escuchando el mensaje del predicador. Debe de haber una solemnidad. La iglesia no es para venir a chismear, no es para venir a hablar con el hermano que está a un lado, no es para venir a hablar asuntos personales, peor a la hora del culto. Noten cómo dice Consejos para la Iglesia, página 451, párrafo 3, dice: si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habría una suave elocuencia en el silencio. Noten que reverencia tiene que ver con el silencio. Las risas, las conversaciones, los cuchicheos que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. La mente debe estar preparada para oír la palabra de Dios, a fin de que tenga el debido peso e impresione adecuadamente el corazón. Cuando vengamos a la iglesia, vengamos a escuchar la palabra de Dios. No venga a hablar con el vecino de al lado. No venga a cuchichear. No venga a hablar de cosas personales. El culto de adoración solamente para venir a escuchar y ser impresionados por la palabra de Dios. Otro problema que estamos enfrentando en la irreverencia en la casa de Dios son los que vienen a continuación, hermanos. Es tremendo lo que voy a decir, hermanos. Quiero que lo asimile con madurez. Otro error que estamos cometiendo y faltando a la irreverencia es el siguiente: hermanos que llegan tarde al culto de adoración. Hay hermanos que vienen acercándose a la iglesia a la hora de la escuela sabática.
Hay hermanos que se levantan tarde porque piensan de que el día sábado es para quedarse durmiendo. Confunde reposo con cesar. Es interesante que este es un grave error. Hermanos que vienen acercándose a la hora del culto, vienen hasta dormitados. ¡Qué irreverencia! Cuando en realidad el culto de adoración inicia con el servicio de canto. El servicio de canto inicia 1/4 a las 9 de la mañana. Y eso es una regla que está en todo el mundo. La iglesia adventista así trabaja. Nuestro culto de adoración los sábados inicia 1/4 a las 9 de la mañana. Y este principio de tener reverencia no solamente tiene que aplicarse en el día sábado, sino en todos los cultos que se hacen durante toda la semana. Y es porque Dios también está presente. Pero en este caso estamos hablando del día sábado, porque la mayor irreverencia se hace en sábado, donde se congrega la mayor parte del pueblo de Dios, porque durante la semana otros andan trabajando, ni vienen al culto durante la semana. Pero en sábado es que la iglesia se congrega más y es donde hay más irreverencia. Hermanos que llegan tarde a la hora del culto. Otro problema, hermanos que se levantan cada rato de sus sillas a la hora del culto. No sabemos qué es lo que hacen tanto allá afuera. Tremendo, hermano. Niños corriendo y gritando en el templo. ¿Qué pasa con los padres? Yo creo que la disciplina debe de ponérsela a los padres, porque según el espíritu de profecía, los padres tienen que tener a sus hijos allí a un lado. No importa la edad que tengan, deben de tenerse a un lado los hijos, dice el espíritu de profecía. Pero hoy en día las iglesias se agarran como que si fuera un kindergarten. Los niños andan corriendo para arriba y para abajo, un solo desorden, y eso hace que los adultos se distraigan. Gran irreverencia de parte de los padres. Otro error que estamos cometiendo como hermanos es que hermanos que se ponen a ver su celular y leer otros libros a la hora del sermón. ¿Qué están viendo o qué están leyendo? No sabemos. Gran irreverencia. Falta de educación. No estar poniendo atención a lo que el predicador está haciendo. ¡Qué irreverencia! Otro problema que estamos afrontando como iglesia es hermanos que cuando llegan a sus casas llegan a criticar el sermón del sábado. Gran pecado eso, hermanos. El Espíritu de Profecía dice que van a criticar el sermón del culto y lo hacen en sus hogares. Y muchos padres patrocinan eso en sus hijos. Hermanos que vienen a la iglesia no por querer edificarse, no por querer aprender de la palabra de Dios, vienen por ver en qué se equivoca el predicador para ir a morderlo a sus hogares. Gran error y falta de irreverencia eso. Otro problema que estamos afrontando en la iglesia y que tiene que ver con reverencia es que muchas hermanas usan el culto de adoración para venirlo a convertir en una pasarela de moda. Andan grandes tacones, de que cuando caminan hacen gran ruido y eso hace que distraigan a la hermandad. No sé si ustedes han visto que esas hermanas que usan unos grandes tacones en los zapatos, que cuando caminan hacen un gran ruido y lo hacen a la hora del culto. Inmediatamente la mente se distrae. Gran ruido con esos tacones. No sé por qué las hermanas usan esos zapatos con grandes tacones. ¿Será que vienen a modelar algo aquí? Tremendo, hermanos. Otro problema que estamos enfrentando es hermanos que no apagan sus celulares y a la hora del culto están sonando celulares por todos lados. ¡Qué irreverencia, hermano! Y eso ya lo he comprobado, hermano, que a la hora que estoy predicando suena un celular, me distraen, me perdí, desconcentra. Y no solamente el predicador, sino a la hermandad. Hermanos, apaguen su celular o pónganlo en mute, o sea, en silencio. O si no, déjelo en su casa. Si es que usted le pueden llamar en una emergencia, póngalo en vibrador. Pero no use su celular con sonido alto en la iglesia. Eso es irreverencia. Y hay hermanos que no tienen vergüenza, que aún el celular suena muy fuerte y lo contestan
en voz en alto en la misma congregación. ¡Qué irreverencia, hermanos! Saben de que yo vi una vez una iglesia que tenía unas normas. Las normas no son malas cuando son para beneficio espiritual de la iglesia. En una iglesia vi que habían puesto una norma que el celular se dejaba afuera del templo y se dejaba con el diácono. Había un lugar donde depositar el celular y cuando salía la hermandad volvía a retomar el celular. Buenas normas. Y eso servía para que la hermandad estuviera concentrada en la adoración hacia Dios. Hermanos, este punto es bien importante. Los celulares, el ruido de los celulares. Cuidemos eso porque recordemos de que estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Otro problema, hermanos, que estamos enfrentando como iglesia, y cuando digo como iglesia no estoy hablando de mi iglesia, sino que este problema es a nivel mundial. Una gran falta de reverencia en la casa de Dios. Hay otros hermanos que vienen a dormir a la hora del sermón. Usan el sermón para estar durmiendo. Esto es satánico. Noten cómo dice esta cita. Consejos para la Iglesia, página 453, párrafo 2, dice: cuando se habla la palabra, debéis recordar, hermanos, que estáis escuchando la voz de Dios por medio del siervo que Él ha delegado. Escuchad atentamente, no durmáis. Si quieren dormir, hermanos, quédense en su casa. El templo no es para venir a dormir. Qué vergüenza, hermanos, venir a dormir al templo. Hay hermanos que todo el culto se lo tiran durmiendo. Es interesante, hermanos, que esta cita dice: no durmáis por un instante, porque el sueño podría hacernos perder las palabras que más necesitáis. Las palabras que, si las escucháis, salvarían vuestros pies de desviarse por senderos equivocados. Satanás y sus ángeles están atareados, creando una condición de parálisis de los sentidos. O sea que muchas veces Satanás puede ¿qué? Hacer que te duermas, hermano, en la iglesia para que no escuches el mensaje que necesitas. Satanás opera en esto para poner una parálisis en los sentidos, para que las recomendaciones y amonestaciones y reproches no sean oídos, y para que si llegan a oírse no produzcan efecto en el corazón ni reformen la vida. A veces, noten, esto es interesante lo que voy a decir, hermano, y lo que dice la cita. A veces un niño puede atraer de tal manera la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en un terreno ni lleve fruto. O sea que Satanás puede hacer que hasta un niño grite y llore en la congregación para distraer a los hermanos del sermón y que el mensaje que el predicador está enseñando sea desviado y distraído porque un niño lloró y gritó. A veces un niño puede atraer de tal manera la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en buen terreno ni lleve fruto. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios que sostienen continuamente comunicación unos con otros durante el sermón. Si pudieran ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró ¿qué? La cizaña. Tremendo, hermanos. Ahora, otro problema que tiene que ver con irreverencia en la casa de Dios es, hermanos, las oraciones matadoras. Hay hermanos que como no tienen lugar de orar durante toda la semana, vienen a hacer oraciones largas en el púlpito. Gran error. Si usted tiene este hábito, hermanos, de hacer oraciones largas en público, evite hacer esto. Las oraciones largas son las privadas en su casa. Si usted quiere hacer una oración larga, hágala en su casa, pero está usted solo. Cada oración tiene su lugar y su forma de hacerse. La oración privada es una y la oración
en público es otra. La oración en público tiene que hacerse específicamente por lo que se va a hacer o por lo que se está pidiendo. La oración en privado, que es personal, ahí podemos hacerla las veces que nosotros queramos y el tiempo que nosotros deseemos. Ahí, si usted quiere, puede orar por la gallina, por los patos, por el chucho, puede orar por los frijoles, por las vacas, ore por sus familiares que están en Estados Unidos, ore por lo que le da la gana, ore. Pero esa es la oración privada, usted y Dios, en secreto. Pero cuando hay una oración en público, tiene que ser específica, corta, concisa y precisa. Cuando se hacen oraciones largas y extensas, eso es falta de reverencia y eso se hace tedioso y fastidioso. Noten cómo dice esta cita. Testimonios Selectos, tomo 4, página 41 y 42 dice: las oraciones ofrecidas por los predicadores antes de sus discursos son con frecuencia largas e inadecuadas. Abarcan una larga lista de asuntos que no se refieren a las necesidades del momento o de la gente. Esas oraciones son adecuadas para la cámara secreta, pero no deben ofrecerse en público. Los oyentes se cansan y anhelan que el predicador termine. Fastidioso aquello. Se pierde la reverencia. Hay predicadores que se tiran hasta 1 hora orando. Tremendo, hermanos. Eso es matar a las visitas. Hay veces que vienen visitas y se les pone a orar hasta 1 hora. Aunque usted no crea, hay gente que se emociona. Y la gente que viene de visita jamás vuelve a venir porque saben a lo que vienen. Y esto tenemos de tener cautela. Las oraciones en el culto deben de ser concisas y precisas. Si vamos a orar en el culto divino, oremos por los diezmos, por los hermanos para que escuchen el tema y por el predicador para que sea guiado por el Espíritu Santo. Si usted quiere orar por las gallinas y por el chucho y por la tomatera, hágalo en su casa, pero no aquí. En la iglesia debe de haber orden y disciplina. No estemos haciendo oraciones matadoras. Noten lo que dice esta cita. Libro, voz, educación y uso correcto de la voz. Página 280, párrafo 2 dice: las oraciones largas son cansadoras para los que escuchan y no preparan a la gente para las instrucciones que han de seguir. O sea que la gente ya está cansada, tanto haber estado arrodillada y su mente ya está embotada, no va a asimilar las palabras en el sermón. Hermanos, qué tremendo. Muchos quizás no sabían esto, pero esto es bien importante. En el culto debe de haber reverencia y orden. Ahora, es interesante que también hay un problema grave también en la iglesia. Cuando se salen del culto, hay una gran irreverencia, no hay orden. Hay muchos hermanos que piensan de que la iglesia es un estadio de fútbol, que salen desordenados para afuera. Eso es una gran irreverencia. Hermanos que no esperan que las personas de adelante salgan primero para salir ellos. En la iglesia los diáconos tienen que tener este orden, que la gente salga en orden para afuera del templo después de que terminó el culto. Noten lo que dice esta cita, Consejos para la Iglesia, página 454, párrafo 1 dice: cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben de permanecer quietos, pero hay algunos que salen más primero que el predicador, como que si temiesen perder la paz de Cristo. Salgan todos sin desorden ni conversación, sintiendo que están en la presencia de Dios, que su ojo descanse sobre ellos y que deban obrar como que si estuvieran en su presencia visible. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar. Salen del culto y se quedan allá afuera chismeando. No se queden allí en los pasillos para charlar, cerrando así el paso a los demás. Las dependencias de las iglesias deben ser investidas con sagrada reverencia. No deben hacerse de ellas un lugar donde encontrarse con antiguos amigos y conversar e introducir pensamientos comunes y negocios mundanales.
Estas cosas deben ser dejadas fuera de la iglesia. Dios y los ángeles han sido deshonrados por la risa ruidosa y negligente y el ruido que se oye en algunos lugares. Está hablando del templo. Tremendo, hermanos. O sea que cuando salgamos después de que termine el culto, después del que el predicador ha orado, salgamos en reverencia hacia nuestros hogares. Es tremendo, hermanos, esto. Y otra clase de irreverencia, que esto es más terrible. Hay hermanos que a la hora del culto se están levantando de las sillas para irse. No sé qué les pasará. ¿Será que tienen diarrea, estarán enfermos o no les gusta el sermón? Pero hay hermanos que a la hora de estar predicando se van de la iglesia. No sé qué pasará con ellos. Esto es irreverencia, hermanos. ¿Qué persona a la hora de invitar a alguien a su casa se va a ir y lo va a dejar solo? Es ilógico y absurdo. Si estamos invitando a la presencia del Espíritu Santo, tengamos reverencia. Dios está en su santo templo y debemos de tener reverencia, aun cuando salgamos después de que el culto ha terminado. Es terrible. Hay otros hermanos que cometen un grave pecado. Vienen tarde al culto y no basta con solamente entrar y sentarse a la silla. Empiezan a saludar a todos los hermanos y a darles la mano y a decirles Dios les bendiga. A la hora del culto, a la hora que se está llevando a cabo la escuela sabática o el culto divino o a la hora que el predicador está predicando, esta clase de hermanos creen de que están haciendo bien. Lo que están haciendo es distrayendo a los hermanos, porque los hermanos inmediatamente empiezan a ver a la persona que está dándole la mano y saludándolos a la hora del culto, y el predicador se quedó hablando en el aire. Son cosas que debemos de arreglar en la iglesia. Si usted llegó tarde a la iglesia por A o B motivo, no venga saludando a los hermanos, porque eso distrae a la congregación. Entre despacio y siéntese en su silla, pero no haga ese desorden, porque distrae a los hermanos y eso es irreverencia. Ahora, lo que viene a continuación, hermanos, es terrible. Quise dar este tópico para el final. Hay una práctica que se está infiltrando en la iglesia y que ya se infiltró desde hace muchos años y que tiene que ver con irreverencia. Y quiero decirles, amigos y hermanos, lo siguiente. Las cosas, por muy buenas que sean, y aunque sean para agradar a Dios, cuando se practican en una forma desordenada y equivocada y en el lugar incorrecto, eso es irreverencia. ¿Me voy a explicar, hermano? Dios es un Dios de orden. Si usted lee el libro de Éxodo y Levítico, va a ver cómo en el santuario Dios inculcaba la reverencia en el santuario. Había una gran disciplina en el santuario. Y les aseguro que si nosotros estuviésemos viviendo en los tiempos de Israel, ya Dios con su justicia ya nos hubiera exterminado, así como exterminó a Nadab y Abiú y a los 23,000 que apostataron en las faldas del monte Sinaí, practicando una falsa adoración al becerro de oros Apis. O sea, cuando hablamos de orden, hermanos, estamos hablando de algo que Dios nos pide. Hay cosas que son buenas en sí, pero cuando se hacen incorrectamente o se aplican incorrectamente, eso es irreverencia en la casa de Dios. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Hay una práctica que se está practicando en muchas iglesias adventistas, de que a la hora de estar el predicador predicando o orando, le ponen música. La pregunta es, ¿para qué le ponen música? ¿Será para que él se emocione? ¿O para que el mensaje tenga más impacto? ¿De dónde copiaron esto? Y saben algo, hermanos, esto es incorrecto. La música tiene su lugar en la adoración. Cuando usted le pone música a alguien que está orando, eso inconscientemente hace que la persona se desconcentre. Lo digo porque se vive, yo lo vivo. Si yo estoy predicando y me ponen música, inclusive hay iglesias
Y esto es satánico. Hay iglesias que para decirle al predicador que se baje del púlpito le ponen música a todo volumen, como una señal. Eso es diabólico. O otros allá se ponen en el portón, haciéndole señas y ademanes al predicador para que termine de predicar. Eso es diabólico. El templo es sagrado. La predicación es sagrada porque es la palabra de Dios que se está predicando. Eso de poner música a la hora de estar predicando o orando, aunque para muchos dice esto se siente bien bonito, porque el hecho de que a mí me guste algo no significa que estoy en lo correcto. Poner música a la hora de estar orando o predicando, eso distrae al predicador. Y hay hermanos que defienden esto. Yo me puse a investigar, hermano, ¿esto de dónde viene? Si no tiene fundamento bíblico de que a la hora de estar orando hay que ponerle a la gente música, la música es antigua, siempre ha habido música. En el santuario, durante toda la historia de Israel, ha usado música. Pero estoy investigando un caso donde a la hora de estar orando el pueblo y estar en reverencia, había alguien que estaba poniendo música en el santuario. No encontré ninguna cita, ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía. Alguien puede decir, pero tampoco la Biblia no prohíbe. La Biblia no lo puede prohibir porque nunca el pueblo de Dios hizo esa práctica. Lo que Dios prohíbe es lo que se practicaba. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? O sea, el pueblo de Israel tenía bien claro qué es la adoración y la reverencia en el templo. A la hora de estar orando en reverencia, a la hora que el sacerdote estaba ofreciendo incienso en el santuario, el pueblo estaba afuera en reverencia y orando. No había nadie que estaba usando música, porque la música distrae. Por muy buena que sea la música, usted puede justificar cualquier cosa. Puede torcer la Biblia y manipularla, pero la música, por muy buena que sea, distrae la mente. Hagámoslo inverso. Si usted cree que no hay nada de malo poner música a la hora de estar orando, hagámoslo inverso. ¿Qué pasaría, hermanos, si alguien está orando y yo al mismo tiempo me pongo a predicar? Eso es irreverencia. Cada cosa tiene su lugar en el templo. ¿Cómo es posible que a la hora que un hermano está orando yo me voy a poner a predicar o a hablar? ¿A quién le va a gustar que lo interrumpan? La música tiene poder para controlar el alma y los ánimos. Y de alguna manera cuando se pone música a la hora de estar orando, se desconcentra. La Biblia enseña de que todo debe hacerse en orden y decentemente. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 14. Me puse a investigar, hermanos, de dónde provino esto, de que en la iglesia a la hora que el predicador está predicando usa la música para que la gente se emocione y la gente se decida por Cristo. La gente con la música queda hipnotizada. Es una nueva moda que se ha usado, usar música para llamar a la gente al arrepentimiento, porque la música tiene cierto poder para controlar las emociones y los ánimos, o sea que la gente queda hipnotizada. Y quiero decirles, hermanos, que no estoy diciendo que no deba de usarse música en el templo. Lo que estoy diciendo es que cada cosa tiene su lugar en la adoración. Vamos a leer la cita. Hermano, estoy investigando de dónde proviene esto. Y esto, hermano, de usar música a la hora de estar orando para emocionarse, viene del movimiento carismático y los pentecostales. Me puse a investigar, hermanos, algunos cultos de los pentecostales. Ellos usan música. A la hora que están orando, ellos le suben el volumen a la música, porque la música sube la adrenalina y eso emociona al pueblo, porque según estas doctrinas ellos creen de que la música tiene un poder para que la oración llegue más ligero al cielo. O sea, ellos usan la música como motor. La música, hermanos, distrae. Es una práctica que creen de que la música le va a dar impulso a la oración, hermanos. La oración genuina no necesita de música. No estoy diciendo que la música sea mala, entiéndanme, hermanos, porque como nosotros comemos mucha comida chatarra y mucha carne, no discernimos el mensaje. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no podemos mezclar las cosas. Predicación tiene su lugar en el templo. La adoración con música tiene su lugar. Cuando hay un servicio de canto en la iglesia, no podemos interrumpirlo con una predicación.
O sea, no importa que la música sea de fondo, al contrario, la música de fondo afecta más el inconsciente y se distrae a la persona, porque inconscientemente se está escuchando la música. No hay una concentración. Entonces, esta práctica de orar con música o hacer llamados con música para hipnotizar a la persona, para que a base de una emoción se bautice, aunque después no vuelva a venir a la iglesia, es una práctica que viene del movimiento carismático y pentecostal que se planeó en el Concilio Vaticano II. Es una enseñanza que practican carismáticos y católicos. Vea un culto protestante, hacen eso, ponen música para orar y para predicar. Ellos dicen de que la música tiene poder para que la gente venga al arrepentimiento. ¿Desde cuándo Dios usa este método para que la gente se convierta? La verdadera predicación apela a la mente, al intelecto, no a las emociones. Es cierto que somos seres humanos con emociones, pero el evangelio no se basa en emociones ni sentimientos. El evangelio apela al intelecto y al arrepentimiento y no necesita de métodos equivocados o mezclar cosas que por muy buenas que sean en sí, cuando se mezclan se hace una irreverencia. Y hay hermanos que no les basta poner la música suave, sino que le elevan el sonido para desconcentrar a la hermandad. Esto es irreverencia, hermanos. Voy a citarles algunas citas bíblicas para mostrarles que cuando se está orando debe estarse en reverencia. Nadie tiene que interrumpir. ¿A quién le va a gustar que lo interrumpan cuando está hablando con otro? Eso es mala educación. Entiéndalo, hermanos. Cuando usted está hablando con Dios, nadie lo tiene que interrumpir. Su mente tiene que estar conectada con Dios. Noten cómo dice Habacuc 2:20. Muchos conocemos esta cita, pero ni sabemos qué significa. Dice, mas Jehová está en su santo templo. En este entonces era el santuario celestial. Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esto lo aplicamos a la iglesia hoy. Dios está en su santo templo. Debemos estar en silencio, reverente. ¿Saben, hermano? Que cuando Dios se manifestaba en el día de la expiación, en el Yom Kippur, que se hacía una vez al año en el lugar santísimo, dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, que el pueblo de Dios estaba en reverencia, en silencio, esperando que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo y diera la bendición sumo sacerdotal al pueblo. O sea que la música, aunque tenía su lugar en el santuario, cuando el pueblo de Dios estaba orando a Dios, estaba en reverencia. No se escuchaba ni una pulga, ningún mosquito. ¿Qué está pasando con la iglesia? Somos tan débiles que todo le copiamos a las iglesias protestantes. Y esto se ha infiltrado en la iglesia, iglesias adventistas que están usando música para orar. Usted me va a decir, hermano, ¿significa que es pecado? No podemos decir que eso es pecado porque Dios a cada quien conoce su conciencia. Pero cuando usted conoce la verdad y le llega la luz, es más responsable. La irreverencia sí es pecado. La Biblia dice eso. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde la Biblia enseña de que los siervos de Dios cuando oraban estaban en reverencia y nadie los estaba interrumpiendo. Noten como dice Daniel capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, encendió la música y empezó a orar. No, hermano, esto es puro hipnotismo. Esta clase de metodología la usan las iglesias protestantes para hipnotizar. Solo vean esos grandes escenarios de Benny Hinn, caravanas de milagros, donde usan música a la hora que se está invocando la presencia del Espíritu Santo. Es un estilo pentecostalismo. Dice el texto que Daniel se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Y qué diríamos de Cristo? Noten cómo dice Mateo 6, versículos 6 al 8.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Es interesante, hermanos, que la Biblia es clara sobre este punto. La oración debe ser reverente, sin ninguna clase de interrupción. Hay tiempo para adorar a Dios a través de la música, hay tiempo a través de la predicación, hay tiempo para orar, y eso se llama orden. Noten cómo dice esta cita, que está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 193. Dice: la iglesia es el santuario para la congregación. Debiera haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Lo dice la cita de la sierva del Señor, hermano. Tengamos cuidado, hermanos, con estar copiando métodos equivocados a las iglesias protestantes. La predicación genuina no necesita de música para ser impulsada y llamar a la gente al arrepentimiento. El mensaje tiene poder en sí mismo. No mezclemos las cosas. No importa que las cosas sean buenas en sí mismas, pero mezclarlas, eso es irreverencia. Yo les pudiese sacar muchos ejemplos de que las cosas, por muy buenas que sean, cuando se hacen de una manera incorrecta, equivocada, llegamos a practicar una falsa adoración. No sé, amigo hermano que predica, si a ti te gusta que te pongan música a la hora de estar predicando. A mí me desconcentra eso. Eso distrae a la hermandad y se pierde la reverencia en la casa de Dios. Para todo hay tiempo para adorar a Dios a través de la música, hay tiempo para orar y hay tiempo para la predicación de la palabra de Dios. Y esto tenía bien claro Israel en el santuario. Nunca practicaban estilos de música a la hora de estar orando. Esto solamente es una práctica del movimiento carismático y pentecostal para hipnotizar a las personas, para que las personas sientan euforia y sentimentalismo. No cometamos estos errores, hermanos. Yo sé que muchos aman esta clase de prácticas, les encanta poner música a la hora de estar orando y predicando, pero ese es un problema suyo ya. Lo que les he predicado en esta mañana es lo que dice el texto bíblico. Desde Génesis hasta Apocalipsis no vemos a nadie usando música de fondo para tener una oración, o que a alguien le hayan puesto una música de fondo a la hora de estar predicando. Yo desafío a alguien que me lo muestre bíblicamente y yo me retracto de este tema, pero no lo va a hallar ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía. Y como dije, alguien dice, muéstrame un texto donde dice que sea pecado. No seamos tan fanáticos, hermanos. Lo que estamos diciendo tiene sentido. No hay ningún texto donde diga, no pondrás música a la hora de estar predicando y orando, porque eso sería absurdo e ilógico y descabellado, porque nadie hacía esa práctica para que Dios a través de un profeta o un apóstol lo dijera, para que estuviera en la Biblia. No seamos ignorantes para defendernos. Acéptelo. Si a usted le gusta algo, diga, a mí me gusta, pero no lo defienda ni tuerza la Biblia. Para cada cosa hay su tiempo. Salomón dice que para todo hay tiempo en la adoración y en el culto divino. Hermanos, la reverencia es un tema que estamos dejando mucho que desear en la iglesia. La reverencia. ¿Y qué diremos de la música? Un solo desorden en la iglesia por estar introduciendo géneros musicales del protestantismo apóstata que solamente se basan en emociones y sentimientos. Nada de una adoración genuina. Hermanos, espero que este tema lo puedan asimilar y puedan aceptar lo que dice Dios en su palabra, no las opiniones de los hombres, no lo que tú sientes, sino lo que dice Dios en su palabra. Vamos a orar
para darle gracias a Dios sobre este estudio. Oremos. Gracias, Señor, porque nos permitiste predicar tu palabra. Danos discernimiento, danos sabiduría para que podamos aceptar tu palabra y no estar adorándote con métodos equivocados que solamente se basan en emociones y sentimientos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que la reverencia es parte de la adoración y tiene que ver con una adoración genuina. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es el detector de mentira. Quizás en algo hemos estado fallando, así que aceptamos con gozo y alegría esta reprensión y esta exhortación. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les digo, suscríbanse a mi canal, compartan este material, corroboren todo lo que decimos a la luz de la Biblia. Compartan con sus seres queridos esta información, manden estos mensajes por mensajería, háblenle a otros hermanos de este canal para que se suscriban y que este ministerio pueda crecer y podamos llegar a todo el mundo a través de la verdad presente. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.